que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el dolor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este día de Tiempo Nacional, día 12 de diciembre, 12 del 12, por eso como la hinchada de Boca se autotitula la número 12, hoy es el día del hincha de Boca, pero también hoy es el día de la maquinaria agrícola, porque un día como hoy el general Perón firmó un acuerdo por el cual declaró a la industria de maquinarias agrícolas de interés nacional. Por eso hoy también se conmemora ese día, aparte del Día Internacional de la Neutralidad, el Día de la Mujer Emprendedora de América Latina y el Día de la Cobertura Universal de Salud, cosa que no existe. Bueno, ayer, el día 10, se murió un gran bailarín, un gran milonguero de Buenos Aires en Barcelona. En España le agarró una ACV, estuvo internado y se murió. Y todavía no logran traer los restos ni nada porque no hay plata para traerlos. Dependen de la plata. Esa es la universalidad que todo se depende pide. del dinero, todo. Hasta la moral y las costumbres. Todo depende del dinero. Bueno, ¿qué va a ser? Es penoso ver cómo todo pasa por el dinero y eso nos hemos alejado de los valores principales y primordiales que sostuvieron a la humanidad. Así vamos a terminar. Siempre que los pueblos se alejan de los valores trascendentes, de los valores eternos, siempre terminaron muy, pero muy mal. Y principalmente los imperios. Vos fíjate que cuando el imperio romano se degenera, es cuando ocurre la caída del imperio romano. Lo mismo pasó con los griegos, que fueron la luz de la humanidad,
pero cuando empezaron a corromperse, ¿qué pasó con Grecia? Hoy miren lo que es Grecia, hoy miren lo que es Italia o Roma, cuando fueron imperios que manejaron el mundo de aquel momento. Indudablemente dejaron su herencia, dejaron muchas cosas, pero la corrupción los mató. Y una vez que quedaron destruidos, los años pasan y no han podido todavía recuperarse y de ser aquella gran Roma o aquella gran Grecia que iluminó al mundo de entonces. Y hablando del mundo de entonces y hablando de la industria y del día que Perón firma para la maquinaria agraria tengamos, pues, en la época de Perón, imagínense si hubiéramos tenido los adelantos de las maquinarias actuales, lo que hubiera sido la Argentina, porque en la época del general Perón no había tractores, había que importarlo y eran carísimos. Entonces, ¿cómo se araba, cómo se cultivaba los suelos argentinos? Con caballos y el chacarero de atrás con un arado de esos que lo llevaban con las manos y haciendo fuerza, hacían los surcos, sembraban y después cosechaban con las manos también. Era otra Argentina, otra época, otra situación. Ahora que tenemos todo, resulta que no tenemos nada, porque en aquella época había hambre. También, no podemos negarlo. Pero después el general Perón, con justicia social, con buenas leyes que protegieran al trabajador, y dando trabajo, generando trabajo, y tecnificando al campo, logró la justicia social. No nos olvidemos que el Estatuto del Peón Rural que hizo Perón, lo hizo precisamente para que se humanizara el trabajo del campo. Porque hoy es fácil, quizás comparado con aquella gente que en aquel momento trabajaba el campo. Yo lo puedo decir porque mi madre trabajó en el campo siendo chica, sus padres, su madre, porque había quedado viuda, tenía 8 hermanos, y ella era una de las que estaba de la mayorcita. Entonces el hermano mayor cosechaba el maíz en las madrugadas frías, en la provincia en San Urbano, provincia de Santa Fe, en Benincue, donde estaba la laguna, ahí tenía los campos, y ella le tenía la bolsa para que metiera los marlos del maíz adentro. Mi madre cuando llegó a grande tenía todas las manos con artrosis, parecían todas deformadas. Bueno, ese era el campo de aquel entonces. Y hablando de la industria y de todo lo que Perón hizo por nosotros, acá tenemos una firma que señera acá en la Argentina, Sanela, cierra sus fábricas, remata motos, cascos, sus últimas máquinas y ofrece el 50% de indemnización a sus empleados. En algún momento dijeron, me acuerdo que dijo un presidente, Menem lo hizo. Bueno, a esto no lo hizo Menem. A esto lo hicieron todo en su conjunto, empezando o terminando por Macri. Macri lo hizo. Firma de capitales nacionales. Llegó a contar con 4 plantas productivas, las de Mar del Plata, Cruz del Eje, San Luis. Fueron cerradas durante este año. Acá podemos decir, Macri y sus CEOs lo hicieron. La planta de la empresa de Caseros en la provincia de Buenos Aires es la que se va a cerrar ahora luego de un año donde cerraron sus plantas en el interior del país, Mar del Plata, San Luis y Córdoba, y una serie de despidos en sus fábricas históricas de Caseros. La empresa Sanela comenzó a rematar sus bienes y, según los trabajadores que aún pertenecen a la firma, está en proceso de cierre. En diarios de la provincia de San Luis se publicaron avisos de remates de bienes de la empresa que van desde 41 motos de marca Sanela y 1.330 cascos hasta 7 camiones marca Iveco y vehículos Fiat Palio y Citroën C5 y 2 semirremolque. También se incluyeron grupos electrógenos, scooters y utilitarios.
La empresa también publicó una convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 27 de diciembre en el Parque Industrial de San Luis, donde se pondrá en consideración la venta de la marca Sanela y de otros activos inmuebles. Antes de este remate ya había vendido una línea, se están sacando todo de encima y mientras tanto a la gente le proponen pagarle un 50% de indemnización por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y en 8 cuotas. Denunciamos que eso es ilegal porque el procedimiento preventivo de crisis no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y no fue homologado. La empresa alude que por problemas económicos tuvieron que llegar a esta resolución, pero no está comprobado. Esto lo explicó Hernán Torres, que es dirigente sindical de la UOM 3 de febrero. Uno de los avisos en un diario de San Luis, según detallaron desde la UOM, son 14 empleados que aún quedan en la planta de Caseros. Lamentablemente va a terminar en un cierre de la empresa que ya no nos veíamos venir, agregó, y este medio intentó comunicarse con fuentes de la compañía, pero no hubo respuestas. En su momento, Sanela llegó a contar con, decíamos, con 4 plantas, estaban en Mar del Plata, en Cruz del Eje, en San Luis, y fueron cerradas todas este año, mientras que en Caseros se iniciaron una serie de despidos a partir de octubre. En el acumulado de los 11 meses del 2019, el patentamiento de motos tuvo un descenso del 44.3% contra el mismo periodo del año pasado, y según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores, la ACARA, a comienzos del año Sanela se ubica entre las 3 primeras empresas del mercado, pero dejó de estar en ese ranking. O sea, pasó de estar entre las primeras 3 del mercado a principio de año a cerrar ahora, cerrando el año. Hoy el sector está liderado por Honda, Motomel, Corben y Gilera. La planta de Casero fue la primera de la empresa donde comenzó a fabricarse los primeros motovehículos de la década del 60. De capitales locales, Sanela nació en 1948 como fábrica de aberturas y se extendió luego a la fabricación de accesorios y repuestos para las automotrices Fiat y Peugeot. Raro, ¿no?, que abrió en 1948 y esté cerrando en el 2019. No, que justamente coinciden la fecha. A principios de la década del 50 ya fabricaban piezas para un incipiente mercado de motos y las primeras unidades de 50 y 200 centímetros cúbicos. Y en 1957 fabricó su primera motocicleta por un diseño desarrollado en Italia. En 1987 sus productos se exportaban también a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Cuba y países del continente africano. Y en la década del 90 llevó a cabo un joint venture con Yamaha de Japón, y los nuevos modelos se producen en una planta de la provincia de Córdoba. La alianza duró hasta 1999. La historia del industricidio en la Argentina. Así es. Empezó en 1976. Macri and Company lo hicieron. Hay una página, creo que en Facebook está la página esta, derremate.com. ¿La conoce? Derremate.com. Sí, es una fábrica. Bueno. Es una Hoy, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el remate es un... con es la un- reta a la cabeza, está de remate, pero de remate.com, la reta y el gobierno de la ciudad, que está vendiendo media ciudad, no sea cosa que se quede sin mayoría y no pueda realizarlo. Entonces ahora que tienen la mayoría, antes de que se vayan y pierdan la mayoría, tienen el problema de que Pero hay que vender, hay que rematar, hay que regalar. Esto me hace acordar un poco a lo que hizo Menem también, ¿no? que esto es calcado lo que hizo Menem, porque está vendiendo todo y es el distrito, se puede comparar con una gobernación, Capital Federal, que tiene más deuda de la República Argentina. ¿Sí? O sea, vende todo, pero tiene más deuda de la República Argentina. Claro, pero En- vende todo, tiene más deuda y le carga al vecino esa deuda que él deja, por supuesto. porque esta plata que se está vendiendo son negocios personales del grupo de amigos que se hace rico y millonario mientras empobrece al ciudadano. Me van a perdonar, tengo un poco la garganta que parece que me dice gárgara de clavos, pero todo eso es por la marcha de hoy, donde estuve hablando y ya venía con la voz tomada desde ayer y antes de ayer. Así que les pido mil disculpas. En las últimas horas de la última sesión del año, la legislatura, y antes de perder la mayoría, el oficialismo aprobó
varios proyectos de ley para continuar con su política de venta de tierras públicas. Una política que en 12 años de gestión PRO de la ciudad lleva privatizadas 473 hectáreas de tierra. 473 hectáreas de tierra en la capital federal, en un distrito muy chiquito. Según un relevamiento que hizo una ONG y la cátedra... Habría que ver qué dinero entró y qué se hizo con ese dinero por todas esas ventas. Sí, A ver quién controla eso. Claro, Porque si es la oficina anticorrupción, olvídate. No, la oficina anticorrupción no va a decir nada. Olvídate. No sé la próxima, pero esta por lo menos Vamos, no. bueno, hay que ver la próxima, pero lo Va. que es la que había, Creo que no, creo yo que ya no está más, ¿no? no tengo Creo que no está más la que había, la que estaba, no, ya se fue. No, ya se tiene que haber ido, sí, seguro, pero no sé si nombraron a alguien. No, Ya. por eso. No, la verdad que no me llegó O esa por información. ahí sigue estando hasta que nombren a Según alguien. lo que me dijeron, según lo que dijo Alberto Fernández en campaña, tanto la UIF, la unidad investigadora, o sea, Sí. la que investiga los desfalcos financieros, y la oficina anticorrupción, iban a estar en manos de radicales. Me parece muy bien. Bueno, Pero eso no es garantía de nada. No, bueno. No es garantía O de sea, nada tampoco. lo ¿no? bueno sería que esté en manos de buenas Sí, personas. sí, lo bueno sería eso. No importa que fuera yo, prefiero un cualquier cosa, un vietnamita. Sí, cualquiera, pero esta manga de delincuente, ¿no? No, pero siempre debería haber sido así, de que Los está a cargo- organismos de control siempre tienen que estar fue- a cargo de la oposición. Siempre fue así. Yo me acuerdo que había un viejo demócrata, creo que era demócrata progresista, Molina, en la época de Alfonsín, llegó hasta la época de Menem. Y ese hombre se caracterizó por estar siempre en esa oficina y hacía un control de todo que era espectacular. Creo que me parece que se llamaba Molina, pero era demócrata progresista de la provincia de Santa Fe. Bueno, el proyecto de ley para una política que en 12 años de gestión PRO de la ciudad lleva privatizadas 473 hectáreas, repetimos. Ya estaba en tu casa, golpeaban la puerta y te Sí. privatizaba la familia. Según el relevamiento que realizó una ONG y la cátedra de la Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Uno de esos proyectos que se trató sobre tablas, es decir, sin tratamiento previo en comisiones, fue la aprobación de la venta de los predios conocidos como Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la costanera porteña, para construir edificios residenciales. El diputado del FIT, Gabriel Solano, criticó el apuro por sancionar el proyecto y opinó que esta sesión parece un pijama party de venta de tierras, porque nos están tomando el pelo. La norma fue aprobada por 42 votos positivos y 17 en contra en el final de una maratónica sesión durante la cual también fueron autorizadas las ventas de más de 100 inmuebles pertenecientes a la ciudad, además de playones ferroviarios. El único proyecto con el que no pudo avanzar el larretismo fue la venta y concesión del predio de la policía montada, que para algunos funcionó como cortina de humo. ¿No? Guarda que Costa Salguero es el que tuvo el problema de los chicos que se murieron Sí. por la venta de pastillas, ¿no? Sí. Bueno, la concesión estaba a cargo de la segunda de la reta en la ciudad de Buenos Aires. Así que vos fíjate cómo viene la mano, ¿no? De eso no se supo más nada. Cromañón voló todo por el aire. Está bien, hubo muchísimo más muertos, pero no se trata de más o menos, se trata de irregularidades, si hay o no. El último IPC de la era Macri refleja la inflación de noviembre fue del 4,3%. La inflación de los últimos 12 meses alcanzó a 52,1% este año. Será el primero desde 1991 que el índice de precio al consumidor supera el 50%. Las estimaciones para diciembre llegan hasta el 5% por la tanda de aumento que autorizó Mauricio Macri. El rubro alimentos, bebidas, fue uno de los que más trepó el mes pasado, con 5,3%. Y un acumulado en 12 meses del 54,6%. Impulsado por la corrida cambiaria, siempre la culpa de la corrida cambiaria. Después el dólar baja, pero las cosas no bajan.
lo que bajan son los bolsillos de los que tienen que pagar. Tras las primarias, el índice de precios registró otro salto en noviembre. A lo largo de los últimos 21 meses, la inflación se mantuvo siempre por encima del 2% mensual. El pico más elevado se alcanzó en septiembre del año pasado con 6,5%, seguido por el 5,9% del mismo mes de este año. Completa el podio el 5,1% de octubre de 2018. Esos máximos son respuesta a las bruscas devaluaciones del peso. Y falta la de diciembre, que va a ser compartida, ¿no? Y va a ser, por la de diciembre, por la fiesta, va a ser similar o superior. Por la fiesta. Ay, Dios santo. Bueno, hablando de Roma, se asoma el nefasto mensaje de Laura Alonso por la llegada de Evo Morales. La exfuncionaria macrista lanzó un escandaloso comentario sobre el arribo del líder boliviano al país. Yo creo que esta mujer está un poco desesperada o desequilibrada porque está siendo procesada. No sé si ustedes se habrán enterado, pero ella y el ex ministro de Energía están siendo procesados. Uno por cometer fraude contra el Estado Nacional como ministro, por jugar en los dos lados, tener un pie en cada bote y perjudicar al Estado en miles de millones de dólares. Y ella por no investigar las maniobras de este señor ministro y encubrirlo. Entonces debe estar un poco nerviosa, porque yo tengo entendido que estas cosas las debería hacer a través de los representantes que tiene su partido en el Congreso y plantearlo ahí. Porque ¿quién es ella ahora, más allá de que es una procesada, para poder decir quién puede entrar o quién puede salir del país? Eso lo tiene que determinar el gobierno, la persona que está gobernando. Y para eso hay una Cancillería que es la que tiene que atender estos asuntos. En lugar de opinar de asuntos que ella no tiene nada que ver, porque cuando estuvo donde el Estado la puso, el gobierno la puso, para garantizarle al pueblo que no haya robos, en lugar de cumplir con su función, se alió con el ladrón. Así que mejor esta señora no tiene derecho a opinar, carece de moral y de principio. Pero opinó. Pero opinó. Opinó porque es una cara dura y no tiene vergüenza. Pero yo le voy a hacer otro porque ella ¿qué dijo? Vamos a ver lo que dijo. Si alguna vez se refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI? Esto lo escribió la señora Alonso, a quien es la que nos estamos refiriendo, sí, en su cuenta de Twitter. Cuando se enteró de la llegada de Evo Cuando Morales se al país. enteró la llegada de Evo Morales al país. Yo le voy a decir a esta señora, si alguna vez se refugiaron nazis acá en la Argentina, habían combatido en una guerra y todo ciudadano de un país, salvo los cipayos como ella y como los jefes de su partido, don Mauricio Macri, el ciudadano combate como soldado defendiendo su país. Y los nazis que vinieron acá, vinieron a trabajar y a hacer cosas grandes para el país. Porque si nosotros tuvimos un principio de energía nuclear que se hizo en Bariloche, lo hizo uno de esos científicos, supuestamente nazis, que después fue a Gran Bretaña, cuando dijeron que era un mentiroso, que era un delincuente, que estaba estafando y qué sé yo, fue a Gran Bretaña y, oh casualidad, lo nombraron director del tema en Inglaterra. Richel. Y los otros nazis que vinieron, Hans Rudel, Kurt Tank, hicieron el Pulqui 1 y el Pulqui 2 y junto a criollos y otros científicos alemanes que vinieron acá al país a trabajar y a hacer grande la Argentina, hicieron la fábrica militar de aviones de Buenos Aires, de la Argentina, en Córdoba. Ahora, los gringos de mierda como los Macri, que vinieron acá para no cagarse de hambre en Italia, y la Argentina le dio la oportunidad, lo único que hicieron fue robar, estafar
y dejarle las cuentas y las estafas al pueblo argentino que las pagara. Así que, señora, yo le diría, si tiene un poquito de vergüenza, cállese la boca para que se olviden de usted, porque usted no solamente avergüenza a su familia, sino que también avergüenza a los argentinos. Esto es una ladrona igual que todos los que gobernaron. Y eso que usted llama nazi, hicieron patria. Y usted lo que hizo fue robarle a la patria. Esa es la diferencia entre su jefe, Mauricio Macri, que junto con su padre vivieron cagando a la Argentina y que vinieron en la misma época que vinieron esos nazis a llenarse la panza porque estaban cagados de hambre y terminaron estafando la oportunidad que se les dio y que les dio este bendito país, al cual lo único que hicieron ellos fue robarle. Así que yo, eso de que los nazis que se refugiaron, ojalá vinieran muchos nazis Eso como por eso un lado, y otro lado, a la Argentina. Y por otro lado, ¿por qué le dice asesino a Evo Morales? ¿A quién asesinó a Evo Sí, Morales? pero es una tarada, aparte de ladrona, tarada. Porque vos podés estar muy en contra de sus políticas o estar en las antípodas de las políticas, pero Si vos le de ahí preguntás, pero acusarlo esto- de dictador y de asesino. Esto, ¿sabe qué? Es como los estúpidos que hablan del feminazi. La mujer, el Estado alemán, gobernando Hitler, jamás le levantaron una mano, le hicieron algo en contra a la mujer alemana. Al contrario, los que violaron a todas las mujeres alemanas fueron después cuando vinieron los aliados y los rusos. ¿Qué pueden haber? Y dicen los feminazis. ¿Qué tienen que ver los nazis con las feministas? Lo que pasa es que no saben de historia, no saben de nada, no saben de lo que pasó, no saben. Y hablan porque tienen lengua. Los nazis que vinieron a la Argentina. Pregúntale qué nazis vinieron a la Argentina. Sí, que me diga 10 nombres a ver si sabe uno. No sabe ninguno, porque te tarada, hablan porque tienen lengua. Y porque, Y porque son delincuentes y porque saben que tiene protección judicial. Y aparte, ¿sabes por qué hablan? Porque tienen lengua, porque tienen eso, y porque tienen Twitter. Porque sí. se esconden atrás del Twitter y dicen cualquier cosa. Bueno, Porque cara a cara, no sé si esta mujer dice lo que dice. sí, la verdad que... A Aparte, alguien. mira, yo me acuerdo de un detalle que pasó en la época de que el general Perón era presidente. El general Perón era presidente y viene Pinochet, baja en Ezeiza y como Perón, presidente, tiene la obligación de ir y saludarlo, porque eso es un detalle presidencial. Entonces, Unamuno, que era el jefe de Miguel Unamuno. Sí, era el jefe de la... ¿Cómo se llama? Cuando era la ciudad de Buenos Aires, antes de ser ahora ciudad El autónoma, intendente. no, el intendente creo que era Briones, pero era el jefe de concejales, una cosa así. Presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Lo declara persona no grata. Pero de Pinochet Poniendo- o a Perón. No, a Pinochet. Ah, Entonces, menos mal. vos sabés, lo pone a Perón, lo pone en un... Sí, en la espada en la pared. No, lo pone con una cosa insólita. El presidente va a saludar al presidente, al Ezeiza, al presidente que viene, baja. Perón lo va a saludar, después el tipo sigue el viaje, porque eso es protocolo puro. No puede hacerse el pelotudo. Y va, y este lo declara persona no grata. Claro, el periodismo enseguida se le fue a la carga a Perón para señalar, un poco para, digamos, desautorizarlo a Perón como a una persona no grata Perón la va a saludar, declarada no grata por gente de su propio partido. Entonces le preguntaron, dice, general, usted... Cuando le dice que se ocupe del alumbrado barrible. Entonces Perón le agarra y le dice, mire, señor periodista, el señor Unamuno se tiene que ocupar de alumbrado, barrido y limpieza. Para eso está. Y yo me ocupo de las relaciones internacionales y de la conducción política internacional. Para eso hay una cancillería. Así que lo mandó a que fuera. Y bueno, esto es lo mismo. ¿Quién carajo es Yo lo- Laura Alonso?
por ejemplo, para declarar la persona no grata. ¿Quiénes son? ¿Para qué hay un gobierno y para qué hay una cancillería y para qué? No, Y estos son los que dicen que son los más capaces en el Estado. Si sos capaz, ubicate donde te pusieron. Pero aparte ellos están muy... Se creen dueños de la Argentina. No, pero aparte están muy orgullosos de haberse encalumnado atrás de Trump. Trump después que ganó, ¿no? Porque antes que ganó ni siquiera eso. No, ese otro, o esa otra cosa. Son tan pelotudos, y que esto lo dije, y lo dijimos nosotros cuando estuvimos en Radio Belgrano, que un presidente no puede opinar, que volvió a hacerlo ahora en Uruguay. Un presidente no puede opinar ni tomar partido en una elección de otro país. ¿Por qué? Porque la no injerencia tiene que ser fundamental en un gobierno. Porque así como vos te metes en casa ajena, los demás se van a meter en tu casa. Y después no te quejes lo que a vos te ocurra. Parece que esa costumbre ya se perdió porque Bolsonaro también opinó sobre las elecciones sí, de acá. Sí, bueno, pero este también opinó sobre la elección de Bolsonaro. Entonces, hay pases de factura que pagan los pueblos. Porque no es que porque este mañana se va, pero la factura queda para el pueblo argentino. Ponele que Bolsonaro se encabrite y no quiera corte el chorro. Cortar en las negociaciones que tienen, donde nosotros dependemos mucho de Brasil, por supuesto, de la exportación de Brasil. Entonces, ¿qué pasa si el tipo, por la lengua larga de tipos que no entiende que la política no es eso, mañana se cabrean y dice, bueno, a la mierda con esto? Y miran por otro lado y hacen negocio por otro lado, y a nosotros nos deja de pelota y a los gritos como Tarzán en la selva. ¿Quién paga la consecuencia? Cuando se hace un acuerdo, no se hace de gobierno a gobierno. No, se hace de país a país. Pues cambian los gobiernos y el acuerdo puede seguir estando. Vos sos representante del pueblo, sos representante del país, representás. No podés tener la torpeza que tuvo la canciller de Macri cuando apoyó a Hillary Clinton. Y yo lo dije eso. No podés hacer lo que hiciste, porque esas consecuencias las paga tu pueblo. Jugó y jugó mal. Y por eso cuando vino acá, Macri más desprecio no le pudo hacer, porque le hizo miles de desprecios. Bueno, salud en ruina, riesgo de tener una de las peores epidemias de dengue en la historia. Gracias. Antes no había dengue, ahora hay dengue. Sí, convengamos que el dengue no empezó con el gobierno anterior, no empezó bastante. No empezó, pero es algo nuevo para nosotros. La emergencia sanitaria es reconocer la calamitoso estado en el que la salud está en el país, luego de 4 años de macrismo, un montón de temas que eran prevenibles o controlables, ahora están estallando. Tesler, esto es un reportaje que le hicieron a Lionel Tesner, que es fundador de la Soberanía Sanitaria y director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la UNPAS. Y realizó declaraciones con Andrea Recupero. Dije, el sarampión tenía 70 casos la semana pasada y ahora ya hay 90. Muchísimo, que suban 20 casos en 70, ¿no? Y está creciendo cada vez más. Otro tema que nos preocupa es el dengue, que como no vienen habiendo acciones coordinadas para frenar la cría del mosquito, hace que corramos el riesgo de tener una de las peores epidemias de la historia. Estamos en riesgo de que exista la peor epidemia de dengue de la historia y tiene que haber una acción coordinada entre los distintos estados para afrontar del mismo modo el mismo problema y al mismo tiempo. Las autoridades que recién asumieron y los ministros que aún no lo hicieron están trabajando para evitar la epidemia de dengue. Hay que hacer campañas y sacar todos los reservorios de agua donde se pueda crear el mosquito. No alcanza lo que hagan los vecinos y las vecinas si no tenemos un estado presente. Estamos acercándonos a los 100 casos de sarampión y se viene el dengue. Hay otros temas que están cada vez peor y se vienen acumulando. El acceso al sistema de salud y a los medicamentos forman parte de la emergencia sanitaria. La gente más vulnerable de la población no tiene posibilidad de acceder a medicamentos. A los jubilados por PAMI se les fue sacando la posibilidad de acceder a los medicamentos gratuitos. A las personas con discapacidad también se les cortó el suministro de medicación, más que a algunos hasta le cortaron el chorro de su monumento, ¿no?
A las personas con cáncer se las dejó de dar medicación. La enorme desigualdad en el abastecimiento habían estados municipales que dejaban de contar con el botiquín del plan remedial, que aseguraba una cantidad de medicamentos de uso más frecuente. Depende, dice, de la capacidad de compra que tenga cada municipio o cada provincia, qué remedios puede comprar y qué remedios no. La emergencia sanitaria se puede hacer por decreto o mandar un proyecto de ley al Congreso. Va de la mano de la emergencia alimentaria y de la emergencia económica. Es una medida pertinente. Una enorme parte de la población está mucho más vulnerable a distintas enfermedades porque no comen. El mosquito del dengue, para terminar de desarrollarse, tarda más o menos 15 días, pero los huevos pueden quedarse casi secos durante meses. Quizá el mosquito puso huevos en un recipiente que quedó durante todo el año tirado y cuando tuvo la posibilidad nacieron las larvas. Los repelentes son muy útiles, al igual que usar mosquiteros en las ventanas de las casas, pero lo más importante es que no haya mosquitos. Muy bien, hablando del mosquito, del dengue y de las pestes, después vamos a entrar a hablar de las cosas que pasaron en la provincia, porque veo que todos los gobernantes ahora tienen por estilo despedirse y hablar de su gestión, lo que hicieron, lo que dejaron. Sí, dejar el documento escrito de absolutamente lo que hicieron. mentiroso. Lástima que lo único que dicen son las ganadas, pero no hablan de las perdidas. No, pero sí, las ganadas, y muchas veces las ganadas son mentiras. Y sí, por eso, pero hablan de las ganadas. Como Menem lo hizo. Sí, claro que lo hizo mierda al país. Menem lo hizo. Mierda al país. Igual vendió todo. La está pagando, Sí, el otro día verlo era nefasto, verlo ahí con la hija, Sí, como un bebé. Un pelotudo que se mea y se caga encima, hijo de mil puta. Dios lo tenga en un corral aparte. El día Y que que se vive gracias a la buena voluntad de Zulema. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en Facebook y después vamos a continuar. Porque Alención y Juan Manuel, los saludamos, a Boni Galeano, a Zulma Román, a Alberto Melaro, que nos manda las buenas tardes, a todos, a Rubén y a mí. Alberto Malaro nos está escuchando, ya dijimos, Luis Cervera, Alberto Beto Retamoso. Guillermo Gallardo nos dice: juicio a Macri por abandono de persona durante su mandato. Eduardo Héctor Cortina nos está escuchando, también Guillermo Cantatore peronista, Roberto Juan Robert y Valentín Bancharuti, anglosajón. Bueno, Bancharuti, bueno, es medio chuanini, va pangulo, Bueno, Daniel Golán. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires ahora. Los otros días, la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, se mandó un speech de no sé cuánto tiempo, contando las bondades de su gobernación, diciendo que dejaba esto, dejaba aquello, dejaba lo otro. Sí, lo que no dijo... Dejá el Banco Provincia, dejá la provincia, por favor. Lo que no dijo, sí, hay que ver que dejó el Banco Provincia, pero hay que ver cómo dejó el Banco Provincia. Si lo dejó con plata, o lo dejó con deudas, o vaciado. Claro, a punto de privatizarlo, como siempre quieren. Daniel Golán dice: encontramos cosas espeluznantes. Y una de ellas, por ejemplo, el helicóptero que usaba Vidal era un helicóptero sanitario. La provincia de Buenos Aires no tiene helicóptero sanitario porque la señora Culo de Oro tenía es un helicóptero sanitario, es un helicóptero que se usa en de emergencia para transportar a enfermos dentro de la provincia de Buenos Aires. Cualquier tipo de emergencia, de un accidente, por ejemplo el accidente que hubo el otro día donde volcó el micro y murieron algunos chicos. Esos helicópteros están precisamente para ese tipo de accidentes, para llevar inmediatamente lugares donde esos chicos puedan ser atendidos, porque a lo mejor está el lugar donde podrían atender a esa gente que se accidenta, cercanamente no hay lugar para poderla atender debido a las heridas que tiene.
Entonces hay que llevarlo a lugares donde tenga los elementos suficientes como para poder salvarle la vida. A veces se usa también para transporte de órganos cuando Sí, hay también, y también trasplantes, se usa, por ejemplo, para cuando tienen que llevar a hacer una operación difícil a personas de la provincia y lo traen a capital cuando hay catástrofes climáticas. Y cuando hay catástrofes climáticas, se utiliza para el servicio de la comunidad. Ahora, ¿qué pasó? Había un helicóptero de la gobernación, pero de tanto uso de ir y venir todos los días, se fue deteriorando las piezas. Entonces, en lugar de reemplazar las piezas, comprándolas nuevas, para evitar de que nadie salga a hablar de los gastos que origina todos los días llevarla y traerla a la señora como si ella fuera la reina, sacaban piezas del helicóptero sanitario y se lo ponían al helicóptero de la gobernación. Entonces, hoy tenemos... Para que la señora fuera a dormir a Palomar y volviera... Y claro, porque ahí y teniendo en la gobernación una soberana casa, una mansión para que viva el gobernador. Ah, no, pero ella quería... Me acuerdo cuando la abrió Scioli, o sea, la abrió para mostrarla, era una cosa, impresionante del principio del siglo pasado. No, pero la señora no, ella quería estar en Morón, entonces bien cuidada, no sé por qué eligió ese lugar, ahí hay muchos militares, no sé cuál va a ser el gusto de ella para irse a ese lugar. La excusa, ¿sabes qué fue? Que no quería cambiar a los hijos de colegio, esas cosas. Siempre como hay una hijos iban ahí por Morón, por donde ella vivía, por ahí, entonces ella iba a hacer el sacrificio de irse a vivir a otro lado. Y tanto hizo el sacrificio que se iba en helicóptero. Sí, es un sacrificio enorme. El sacrificio lo hace el pueblo para pagar las exquisiteces de estos delincuentes. Que se levanta a las 5 de la mañana, se cuelga de los trenes, eso es el sacrificio. Eso. Pero eso no, el sacrificio, eso no existe. Bueno, en declaraciones que hizo al programa Habrá Consecuencias de Radio El Destape, el médico también aseguró el 60% de los niños están por debajo de la línea de la pobreza y no se alimentan bien. Primero va a hablar del estado sanitario de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después de 10 años de que bajaba la línea de niños con problemas de desarrollo, empezó a subir nuevamente, y donde miles hay deuda, un servicio cortado, han dejado arrasadas las políticas públicas de salud y prevención. En ese sentido afirmó, en el equipo de trabajo son muy jóvenes, pero con mucha experiencia sumado a la polenta que le pone Kicillof, y los que nos estamos encontrando es peor de lo que imaginábamos. Relató, están cortadas las diálisis, están dejando una deuda en el IOMA de 7.400 millones de pesos con los medicamentos oncológicos cortados. El IOMA recaudó el dinero, lo tiene, pero por una cláusula de Vidal le permitió quedarse discrecionalmente con los recursos de los trabajadores, y el gobierno de Vidal fue tomando recursos de IOMA, y ese dinero no se sabe dónde está. Preguntar a Vidal, seguro que lo debe saber. Sí. Vos ponele que, vamos a pensar bien, que lo desvió para pagar sueldo, para hacer otra cosa. No lo puede hacer, porque es la plata de la obra social de los trabajadores del Estado y con PAMI. Pero lo mismo es con el ANSES y con PAMI. ¿Qué tiene que pagar el jubilado las exquisiteces de estos roñosos? Además contó, dice, no hay programa de salud bucal. La situación en algunos lugares es tremenda y los hospitales se están cayendo a pedazos. Sobre el protocolo de interrupción legal del embarazo, subrayó, hay que adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo, no está en discusión, hay que cumplir lo que dijo la Corte Suprema. La ILE no solo es una cuestión sanitaria, con la que acuerda, es un mandato de la Corte Suprema. La ILE, lo que se está peleando de la Corte Suprema es igual la ley de 1921, la de las cosas, ¿no? No es la de la interrupción del embarazo. No, o sea, no es el aborto, sino en el tema de las violaciones y eso. Ese es el protocolo que quieren poner en cuestión y no lo quieren poner. Bueno. Esto en el mundo está dando un vuelco. Allí estaba viendo que en Estados Unidos hay un estado que directamente penaliza criminalmente a toda aquella persona que hiciera un aborto. Criminalmente, al que hace el aborto, al
no a la persona que aborta, sino al médico que hiciera eso, y también a la persona que aborta le cabe crimen porque ellos consideran que la concepción, una vez que ya se ha realizado, no importa el tiempo, no lo consideran persona viva y por lo tanto es un crimen. Y han hecho leyes ya que castigan y penalizan este tipo de situación. Creo que el estado de Illinois ha sido el que ha tomado esta decisión. Y hay otros estados que también ya están tomando decisiones de este tipo, porque se ha comprobado que hay asociaciones médicas que utilizan esos fetos para diversos tipos de cosas. Sí, tráfico de Tráfico de órganos. de órganos. Órganos no, porque ya prácticamente ese órgano quizás no sirve para trasplantar, pero sí lo utilizan como laboratorio para determinadas cosméticos y para o investigaciones, pero más que nada para los laboratorios cosméticos, de cosmética. Así que cuando vos te pones una cremita, por ahí tenés algún aborto, algún chico que sacaron cosas de ahí para que vos te pongas la crema. Esto ya está comprobado en Estados Unidos y hay un gran malestar porque que hay una sociedad que es precisamente la que inspira e impulsa el aborto en la Argentina, empezando por el ministro de Salud. Saludamos a Javier Roberto Chiari, a Hilario Quintana, a Oscar Liendro, a Ricardo Miño y a Miguel Ángel Reyes, compañero de radio. Saludos y éxitos, dice, y un fuerte abrazo. Igualmente. Vamos, nos vamos. Nos vamos. Contame en un minuto qué pasó hoy a la mañana. Y ¿Qué como fue la siempre, última marcha? nos despedimos hasta el año que viene porque ha sido la última marcha de este año. Yo bastante con la garganta muy jodida porque indudablemente hace varios días que tengo la garganta hecha bolsa. Pero le prometiste volver. No, seguro, le dije. Digo, mientras Dios me dé vida y fuerza, salud y garganta, me van a tener todos los años. Le fui haciendo una reseña. Desde cuándo comenzó esto hasta el día de hoy. Mirá cuántos gobiernos pasaron. Gobierno de Alfonsín. Ya en la época del proceso, ya no jodían, ya no estaban jodiendo. Pero se profundizó con Alfonsín. No, pero vos podés decir que a lo mejor uno sabe lo que hace el proceso. El proceso es el proceso. Uno le puede pedir al proceso, si te jode, está bien, está mal que te joda, pero es el proceso. Sí. Nadie los eligió. Los demás sí los elegimos para que nos nosotros y nos cagaron igual. Hay una película que mucha gente no se acuerda que habla de la deuda interna. Muy buena película. Sí, la hizo que habla del director Pereira, que manejó Canal 7 en este último gobierno. Que habla de la deuda que tenían con el pueblo argentino. No solamente de la deuda de los militares, sino la deuda que había que pagarle al pueblo argentino. Los robos que se le habían hecho y que son deudas que el pueblo se ha hecho cargo de los latrocinios de todos. Entonces, Alfonsín nos cagó con el decreto 648 del 87, donde hizo firmar a los jubilados la renuncia y nunca les pagó. Después vino Carlos Menem y la congelación de los salarios. Sí, con la convertibilidad. Tuvimos que hacer la carpa enfrente de la Rúa y el 13%. De la Rúa, bueno, pero con Menem nos dieron el único aumento, nos dio Caballo $30, 30 pesos. Fíjate vos que nosotros en el 2001 la mínima era $150. 2001. En 18 años al jubilado le aumentaron $50, porque hoy el jubilado gana $200. 65 pesos el dólar. 13.000 gana el jubilado. ¿Cuánto es? $200. En 2001, 2002 ganaban $150. Quiere decir que en 18 años le aumentaron $200. Le aumentaron $50, perdón. Pero lo cagó Menem cuando sacó el fallo Chocobar y no le actualizó los saberes.
le dieron los bonos con 2 años de gracia, y después los mismos bonos que le dieron, y el que se quedó con los bonos hizo un supositorio y bueno, se curó del hígado. El otro vino de la Rúa, 13%, le bajó a todo el mundo. Vienen Kirchner, ¿y qué hace Kirchner? Bueno, Dual, bueno, tenemos que hablar de Dual, de Puerta. Bueno, todo eso estuvieron un día o dos, pero sí. Dualde estuvo más de un año. Sí, no, estuvo un tiempo, sí. Bueno, Dualde. Después vino, y todos hicieron lo mismo, Siguieron, porque Dualde lo siguió cagando con ese 13%, lo siguió hasta que después te devolvió con bonos lo que te había descontado en dólares. Esos bonos, cuando vos lo cobraste, te daban por lo que te habían descontado. A vos te habían descontado, ponele $5.000 hasta que duró la convertibilidad. Eso que te descontaron, te dan 5.000 bonos pesos. El dólar ya estaba a 4 pesos cuando te dieron los bonos eso. Vos lo ibas a vender y te daban el 70%. ¿Cuánto te chorearon? Porque si te hubieran dado bono dólar, bueno, si a vos te descontaron dólar, te tienen que depender de... no, porque no se puede, porque si no quiebra la nación. Siempre la cosa quiebra la nación. Bueno, después se va a Dualde. A pesar de que el que depositó dólares va a recibir dólares. Sí, andá. Otra vez nos mintieron. Andá a contárselo a los... Después vino Néstor Kirchner. Después vino Néstor Kirchner. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Néstor Kirchner, a todos los que estaban por arriba de la mínima, los congeló. Y le daba aumento a las mínimas. ¿Qué significa eso? Nivelar hacia abajo. ¿Por qué? Porque los de la mínima recibían aumento. Pero los que estaban arriba no se mantenía la proporción de diferencia. Se iba achatando la pirámide. Se iba achatando la pirámide. Hoy está el 75% de los jubilados está en la mínima. En aquella época el 75% de los jubilados estaban arriba de la mínima. Había un 25% nomás de jubilados que estaban en la mínima. Quiere decir que ahí fue el gran desastre, por eso la gran cantidad de juicios. Después vino el otro Salvador, que inventó primero el blanqueo, que con eso iba a arreglar y le iba a pagar a los jubilados. Blanquearon todo y no le dieron un puto mango a los jubilados. Y blanquearon toda la guita que tenían afuera los familiares, los testaferros, ellos mismos. Y después vinieron con la reparación histórica, otra estafa al jubilado. Quiere decir que todos los gobiernos que pasaron, todos, ninguno se ocupó de tratar la deuda externa. La deuda externa, sacan 100.000 millones de dólares. Se contrajo de deuda Macri para pagar deuda externa. ¿Y por qué? ¿Cuándo va a pagar la deuda interna? Porque encima de pagar esa plata, saquea las cajas del PAMI, las cajas del ANSES, saquea todo, pero al jubilado no le pagan. Y esta es la única verdad. Y que si no, vengan a discutírmelo a donde quieran. Y yo que el jubilado vive mucho. Vive mucho el jubilado. Sí, claro, por eso dice Christine Lagarde. El problema de nosotros es que vivimos mucho. Por eso no me voy a morir hasta los 127 años. Y pienso que a los 127 años habrá algún argentino que venga a gobernar y le dé al jubilado lo que es de él. Nos reencontramos mañana. Sofi del Nido hizo la operación técnica. Los saludamos. Y Ciro, saludo a Ciro, que también se portó muy bien hoy. Juan Carlos Monjes, compañero y amigo de Paraguay, nos está escuchando, y Liliana de Simone, a la cual le mando un beso grande, que también nos está escuchando. Hasta mañana.